Buenos días tengan todos ustedes. A nombre del Hospital de Salud Mental de Tijuana, les agradecemos su presencia vía Zoom. En esta rueda de prensa que daremos a conocer los detalles de un redondeo en coordinación con Farmacias ISA a favor de un programa de la prevención del suicidio en menores. A continuación voy a presentar a quienes van a estar participando en este Zoom. Primero se encuentra con nosotros el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno. Él es el director general del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Se encuentra con nosotros el licenciado César Cristian Rangel Figueroa. Él es gerente de operaciones de ISA Baja Norte. El doctor Israel Castro, coordinador del área de hospitalización de niños y adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Wendy Analí Reyes Lugo. Ella es coordinadora de recursos humanos de Farmacia ISA. Vamos a iniciar con esta atención a medios de comunicación, a quienes les agradezco su cobertura. Primero, con unas palabras por parte del director de esta institución, el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto comunicarnos con ustedes en este trabajo que estamos haciendo arduamente todos los días a través del Hospital de Salud Mental de Tijuana, Asociación Civil, y por las áreas de psiquiatría en la hospitalización y la consulta externa con los psiquiatras que tenemos aquí. Este tema del suicidio lo venimos manejando en los últimos 4 años. Sin embargo, hoy hemos visto casos que se han presentado en la ciudad, y para nosotros es muy importante, sobre todo porque hemos tenido casos en donde ya no solamente son los adultos, sino también los niños. Para eso hemos invitado al doctor Castro, que es el psiquiatra del hospital en el área de hospitalización, para que dé un panorama general de lo que está sucediendo y del incremento que hemos tenido nosotros también, tanto en la consulta externa como en la hospitalización del problema del suicidio, que es un tema que realmente nos interesa mucho. Comparándonos ahorita con años pasados, en el 2020 tuvimos 961 casos. Hoy, al mes que estamos viviendo ahorita, tenemos 483 casos. Sin embargo, para nosotros es de suma importancia que este proyecto de trabajar en suicidio no es nuevo, lo tenemos ya de meses atrás. Pero a mí me gustaría mucho más, antes de nada, agradecer también a Farmacia ISA, que nos está patrocinando para seguir nosotros impulsando este proyecto, que más tarde podremos dar la palabra, pero lo más importante es el problema de suicidio en niños y adolescentes. Para eso está con nosotros el psiquiatra, doctor Castro, que es el que nos va a dar realmente toda la información. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que todo, agradezco enormemente el interés que presentan para este tema. Un tema que ya es un problema de salud pública. Antes de iniciar, muy bien, quiero aclarar algunos conceptos, algunos puntos para poder comunicarnos mejor. Cuando hablamos de suicidio, muy bien, hablamos de ya una muerte autoinfligida, muy bien, con pruebas evidentes que la persona tenía la intención de morir. Cuando hablamos de tentativa de suicidio o intento suicida, hablamos de una conducta autodestructiva que no tiene un desenlace fatal. Muy bien, con pruebas de la que la persona tenía también intención. O sea, la persona buscó, realizó una conducta, pero no llegó a tener el desenlace mortal. Cuando hablamos de ideación suicida, hablamos de estos pensamientos, esta cognición, muy bien, que la persona tiene de provocar su propia muerte. Obviamente, muy bien, hay varios grados de una ideación. Pensamientos ligeros, pensamientos mucho más perseverantes, planes suicidas y grado de la tentativa suicida. Y también en estos conceptos habría que entrar también en las conductas de cortes o daño, muy bien, donde el individuo se hace, a fin de cuentas, de manera voluntaria, muy bien, lesiones, destrucción de su integridad física, de su cuerpo, muy bien, pero no tiene la finalidad suicida. ¿Ok? Entonces, estos 4 conceptos hay que ser bastante claros, porque
al hablar de los suicidios y de los intentos suicidas, tenemos que entonces entender de que el individuo buscaba de manera propositiva morirse. Por cada suicidio, es decir, el acto consumado, atrás en las estadísticas mencionan que hay alrededor entre 10 y 15 intentos suicidas. Esto me habla de que, ojo, ¿no?, que un suicidio, una situación suicida, no es una instancia de primera vez. Ya está dando focos, alarma, señales, porque las estadísticas son claras en esto, que es alrededor de cada vez que hay un suicidio, hay alrededor de 15 intentos, de 10 a 15 intentos. El sexo. Se ha estado registrando y se ha estado siendo evidente que de 3 a 4 hombres lo consumen alrededor por mujer. Es decir, por cada mujer que se suicida, hay 3 o 4 hombres que también hay. Y esto de alguna manera rompe la paradigma, porque pareciera que vemos más, o es más alarmante el caso de damas que han cometido suicidio, pero no. No, las estadísticas mencionan que por cada dama que hace el acto y llega al desenlace mortal, 3 a 4 hombres también lo hacen. La tasa global, muy bien, del suicidio es alrededor de 26.9 por cada 100,000 habitantes. En México es alrededor de 7.1 por cada 100,000. La tasa de suicidio aumenta. Ha aumentado de manera gradual y persistente desde que se tienen los registros. ¿Ok? Actualmente el rango de edad donde existe el incremento más notorio es varones entre 15 y 24, 25 años de edad. Existen ciertos factores predisponentes, y no solamente estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de términos generales, para la población en general. Uno de esos factores predisponentes para el acto consumado del suicidio es entonces ser varón, porque ya comentamos que alrededor de cada dama, 3 o 4 se lo hacen más. Muy bien. Otro de los factores predisponentes es que hayan dificultades, muy bien, en situaciones emocionales. Ojo, no estoy hablando de una enfermedad como tal. Estoy hablando de situaciones emocionales, síntomas emocionales. Existen también factores sociales importantes, como el estado civil. Se ha observado que hay mayor predominio en personas solteras o divorciadas. También se ha observado que la ocupación el desempleo es mayor, muy bien, en personas que cometen el acto. Algo que es muy notable y más en esta ciudad como es Tijuana es que un factor muy bien social de riesgo es ser inmigrante. No solamente estamos hablando de que sea de otro país, sino estamos hablando de otro estado. Muy bien, porque eso habla de que ha pasado mayor situación de estrés. Ausencia de vida social y también ausencia de actividades lúdicas y de pasatiempos. Alrededor, muy bien, de las víctimas de suicidio, alrededor del 98%, como lo decía, padecía alguna situación emocional, algún trastorno mental. Alrededor del 48%, mencionan las estadísticas, que ha tenido una historia de alguna atención, ya sea en un centro de primer contacto o en un hospital, en el mes previo al acto. Menciono que el 98% tiene algún trastorno mental, pero solamente alrededor, muy bien, de este 98%, el trastorno mental puede que haya sido diagnosticado o no. Y esa es una de las situaciones que más hay que comentar, porque que no me lo hayan dicho no quiere decir que no lo tenga. Es como un problema de COVID, ¿no? Que no me haya hecho la prueba no quiere decir que no tenga COVID. Probablemente lo tenga, pero nadie, no ha estado la evidencia, papelito. Muchas veces relacionamos el suicidio con la depresión. Cuando entonces observamos que la depresión, podemos observar que alrededor del 15% de los pacientes deprimidos llegan a suicidarse. El mayor riesgo
en el cuadro depresivo es tener el trastorno bipolar en un episodio depresivo. Allí es el mayor riesgo de suicidio. Las estadísticas hablan lo siguiente. En México, en 1990 se habían registrado 1.405 suicidios. En el 2000 se habían registrado alrededor de 2.736 suicidios. En el 2005 ya se registró 3.553 actos de suicidio. Como observamos, se ha ido incrementando de manera notoria. ¿Saben? INEGI en el 2020 expresó un reporte y en el reporte mencionaba que alrededor, hasta el 2017, la tasa de suicidio era 5.2. Las estadísticas que le di inicialmente son las estadísticas que reportan en algunos hospitales, algunos estudios. Estas son las cifras oficiales. Y se dan cuenta, no hay sí, hay un disparejo porque en muchas veces, ocasiones, a pesar que el hospital reporta, oficialmente no salen en las cifras. A nivel, muy bien, INEGI también menciona que los hombres presentan una tasa mucho más alta, ¿ok? Y que en los últimos, muy bien, 37 años han incrementado hasta el 2017 un 976% las cifras de suicidio. Es alarmante esto. Con respecto a lo que mencionamos, el suicidio no es instantáneo. Generalmente conlleva una situación de una carga, generalmente conlleva una situación que orilla a la persona. Por lo que, al no ser instantáneo, es prevenible. Y eso es lo que intentamos hacer. Uno de los factores, a final de cuentas, al hablar directamente, muy bien, de la adolescencia, porque al ser un problema de salud pública y al grupo de edad observar que abarca entre los 15 y 25 años de edad, donde hay un incremento, entra a la adolescencia. Y el adolescente, podemos entender que una situación es una etapa que no me gusta decir que sea conflictiva, porque no es que sea conflictiva, pero sí es de cambios. Y estos cambios se observan no solamente de manera física, sino también emocional. Hay cambios de ideas, hay cambios de modelos a seguir, muy bien, hay cambios de sentimientos, hay una búsqueda de identidad, hay una búsqueda de gusto, de aficiones, de pareja, de amigos, de cuál va a ser su ambiente social, hay una búsqueda de conocimientos, de ganas de experimentar, y estas búsquedas, en muchas ocasiones, cuando no existe un adecuado, digamos, ambiente o un aprendizaje fallido, estas búsquedas generan un estrés, generan situaciones emocionales, generan tristeza, generan a veces ansiedad, generan a veces dificultades en la adaptación que pueden llegar a presentarse entonces una idea suicida y posteriormente un suicidio consumado. Si bien es cierto, muy bien, que el suicidio es ahora probablemente mayor abierto en los medios de comunicación, seguimos viviendo en una sociedad donde es un tema tabú. Seguimos viviendo en una sociedad donde podemos ir al hospital porque tenemos presión alta, podemos ir al hospital porque tenemos hipertensión. Es más, lo comentamos a consulta, lo comentamos. Familiares que tengan algún padecimiento, ay, sí, mi abuelito hipertensión, mi abuelita artritis, mi papá diabetes, mi mamá obesidad. Pero si tenemos un familiar que haya cometido suicidio, no lo comentamos. Porque esto genera una sensación de intranquilidad. Esto genera una sensación de que no es una enfermedad.
genera una sensación de que si no lo comentamos, no existe. Eso hace que el problema sea a veces invisible para el médico tratante porque no se comenta. Y muchas veces, aunque se interrogue, se niega. Por eso necesitamos, y es una de las partes que yo agradezco, que los medios de comunicación estén abiertos, muy bien, para hablar del tema. Porque se debe colocar esta situación, este tema, en la mesa de la casa. Se debe conversar, porque una vez observándolo podemos ver el riesgo. Mencionaba, no es una situación de un día para otro, no. Es una situación que primero se genera un pensamiento y posteriormente una acción. Allí la prioridad de poder detectar el pensamiento a tiempo para prevenir la acción de suicidio. Una acción que es irreversible. Como sociedad estamos obligados a no solamente velar por nosotros, sino velar por el prójimo, por el que está al lado. Debido a que hay factores sociales que involucran las enfermedades. Tomo el ejemplo, es lo mismo que ahorita pasa con la pandemia. Tal vez, muy bien, okay, no quiero no quiero vacunarme, pero hay una responsabilidad, no solamente para mí, sino también para el que está al lado mío. Y por eso debo tomar las decisiones adecuadas. Conocer, entender o hablar del tema del suicidio no va a ser que se provoque suicidio. Va a hacer que podamos, a final de cuentas, estar alertas por si existe algún pensamiento suicida, alguna intención suicida, y entender si existe alguna tentativa suicida. La salud mental y la prevención del suicidio es un acto de corresponsabilidad, no solamente social, sino también individual, porque aún así todos no estamos exentos de una situación de estrés que nos pueda llevar a pensar en un desenlace fatal. En el Hospital de Salud Mental, en área de niños y adolescentes, hemos estado recibiendo, muy bien, y esto es de manera continua, adolescentes con tentativas suicidas. Adolescentes que no solamente han intentado una, sino más de 2, 3, 4 veces, con gravedad elevada. En muchas ocasiones, es en el internamiento donde se logra saber que las intenciones han sido de manera constantes y en solitario. En muchas ocasiones, los padres no sabían. Sabían tal vez que se cortaba, sabían tal vez que estaba algo triste y podían decir, son los cambios de humor de la adolescencia, pero no sabían que habían estado intentando atentar y acabar contra su vida. Esta pandemia, muy bien, ha sido un catalizador. Ha sido, a final de cuentas, un propiciador de situaciones de estrés. Ha sido de manera constante y crónico, porque ya tenemos un año, donde en muchas ocasiones ha generado en el individuo, en el adulto, en el joven, en el adolescente, muy bien, las situaciones de preocupación, miedo, tristeza. Y esto en algunas personas puede generar una ideación. Nadie está excepto de tener esta situación. Es importante también comentar que el adolescente, al tener todos estos cambios, es más vulnerable al estrés. Por lo tanto, existe una vulnerabilidad. Por eso es que los datos se han estado incrementando de manera desproporcionada, muy bien, con respecto a los intentos suicidas y las tentativas suicidas y el suicidio consumado. Con respecto a los niños, y esto es muy claro, el concepto de muerte es un concepto que no se nace con él, obviamente. Es un concepto que se va generando a medida de las experiencias del individuo y a medida que existe un desarrollo cognitivo, un desarrollo mental. Alrededor de los 7, 8 años de edad
en un niño criado en un ambiente adecuado, desarrolla el concepto de muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que ya puede pensar en la muerte como algo irreversible. Previo a esto, el niño piensa que las situaciones, muy bien, son reversibles. Pueden regresar a su estado original. Si un niño es producto, si un niño es, al final de cuentas, producto de una sociedad donde existe violencia, donde existen dificultades en un ambiente familiar, donde ha vivido de manera, digamos, inadecuada las experiencias o el fallecimiento de personas cercanas, de sus grupos de soporte, estos niños maduran. Y al decir maduran, es que su mentalidad puede llegar a entender el concepto antes de los 7 años. Muy bien, alrededor de los 6 años pueden llegar a entender este concepto de que no estará presente, de la irreversibilidad, que existen situaciones irrevocables. Pero generalmente el concepto se llega alrededor de los 7 u 8 años de edad. Esto menciona porque entonces habría que ver cuando un niño muy bien se presenta como una acción, que llega a tener una acción que el resultado fue terminar con su vida, habría que ver qué tanto fue un error, muy bien, de acciones de juego o algo propositivo, porque ya entendemos que por definición el suicidio tiene que haber una intención real. Si un niño, muy bien, salta de una ventana porque creía que era Superman, ¿podemos decir que es un intento suicida? No, porque él no tenía la intención de morir. Y esto es algo importante porque hay que entender esto, que las estadísticas mencionan que es más evidente, muy bien, las señales que el suicidio es más factible en alguien impulsivo que alguien con tristeza. O sea, la impulsividad también es un factor de riesgo. Las enfermedades mentales, así igual como las enfermedades médicas no psiquiátricas, muy bien, tiene un patrón. Y estas enfermedades mentales, enfermedades emocionales, tienen también un patrón que podría considerarse transmisible. Hay genes en los cuales pueden llegar a ser marcadores para ver qué tendencia de enfermedades mentales podían tener. Si bien no hay un gen de suicidio, sí hay un gen que habla de la impulsividad y hay genes que están relacionados con trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastornos de ansiedad. He ahí la importancia que no solamente como individuos, sino como sociedad, entender que hay que hablar de la salud mental. Hay que hablar de la ansiedad. Hay que hablar de las cosas estresantes. Hay que hablar del suicidio. Hay que hablar de este tema. Reitero el agradecimiento a cada uno de los asistentes en esta muy bien pequeña charla y creo que esto es lo que nos va a ayudar a hacer, al final de cuentas, una mejor sociedad haciendo eco de la información necesaria para poder afrontar estos problemas de salud pública de hoy y de mañana. Muchas gracias, doctor Castro. Vamos a continuar con la presentación del redondeo Farmacias ISA por parte del licenciado César Cristian Rangel Figueroa, gerente de operaciones de ISA Baja Norte. Buenos días a todos. Sí, miren, más que nada, pues agradecer a los representantes del hospital, al doctor José, al doctor Israel, que la realidad es que esta introducción, esta plática muy clara que nos dan, nos abre el panorama de dónde estamos entrando y confirmando que es una causa muy noble, que creo que podemos agregar un poquito de un grano de arena para esta noble causa, ¿no? La realidad es que las estadísticas son fuertes. Personalmente las desconocía, siendo sincero. No es un tema que traigamos muy de la mano, como bien comentó el doctor Israel. A veces dentro de lo que uno ve de noticias, periódico y más, pues sale el comentario y hasta ahí, ¿no? No viene mucha raíz, no viene mucha causa, no viene el por qué. Y creo que como bien lo explicó el doctor,
pues viene detrás de una serie de eventos, una serie de estadísticas, una serie de señales, por así llamar, que creo que no estamos identificando a tiempo y sumándonos a este evento, pues podemos compartir un poco de esas estadísticas, de minimizar ese número de causas. Actualmente, y digo para darles una breve introducción, pues son 56 farmacias las que ponemos a su disposición con el redondeo. Esperamos, la realidad es que ayer con la afluencia que tuvimos en cuanto a la introducción de este redondeo de cada una de las farmacias, pues quedó muy claro a nuestros gerentes, a nuestros compañeros, que son los que van a estar dando la cara ahí personalmente, pidiendo, y yo le decía, le preguntaba a Laura, si mal no estoy, pues centralmente en qué se iba a utilizar ese fondo que se logra, que esperemos que sea mucho. La realidad es que en campañas anteriores pues nos ha ido bien, no dudo que esta sea la excepción. Y pues ahí clarificó muchas de las dudas que tenían la gente, ¿no? Entonces son 56 farmacias que creo que pueden aportar pues bastante para esta prevención, como bien comentaron. Y pues ponernos a sus órdenes, agradecer que nos hayan considerado como pues una empresa que se suma a este evento y más que nada pues ponernos a sus órdenes. Creo que es importante que el trabajo que realicemos en conjunto pues esté retroalimentando, ¿no? De su parte decir, oye, pues creo que podemos sumarle una causa mediante este flyer, mediante este póster, mediante esta comunicación. No dudo yo que ustedes tienen sus medios, nosotros también vamos a usar los nuestros y creo que en conjunto podemos sumar bastantes pesos, que es lo que buscamos, la realidad, siendo muy prácticos, el decir, vamos sumando y que la aportación sea grande. Creo que estamos en una ciudad como Tijuana que es muy noble, en eso se suma muy fuertemente este tipo de situaciones. Lo importante de esto es cómo se lo hacemos llegar, ¿no? Cómo se lo hacemos saber, que no sea gusta redondear más de cualquier cadena comercial, como ya todos andamos, autoservicios, mercados, farmacias. No, que se den cuenta de que esta es una causa que está subiendo. Veía los índices que presentaba ahorita de 1990 a la fecha, son alarmantes la realidad. Creo que es algo que tenemos que tener mucho puntual, estar muy atentos, porque no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, más que nada, doctor José, doctor Israel, y me refiero a ustedes que son las caras que ahorita hemos visto, pues sumarnos a su causa, a sus órdenes, si gustan algún evento, no sé, algo que se nos ocurra, que a lo mejor ahorita voy a omitir, pues creo que estamos sumados como Farmacias ISA. Actualmente a nivel nacional somos más de 1,300 farmacias y a nivel zona, hablando de la zona noreste, que es la que pertenecemos, más de 400 farmacias, ¿no? En esta ocasión, pues la plaza se suma con las 56 farmacias, que son 13 en San Luis. San Luis es parte de nuestra plaza, a pesar de no ser de Baja California. 12 en Mexicali y las 31 restantes en Tijuana, que pueden sumar bastante, ¿no? Pues más que nada agradecer a ustedes por la oportunidad que nos brindan de ser partícipes a este redondeo. No, muchas gracias por esta unión que estamos haciendo hoy, porque va directamente dirigido a la prevención y sobre todo trabajar muy coordinadamente con toda la sociedad en este intento de trabajar en la salud mental de los niños, sobre todo en el tema de suicidio. Con tiempo atrás y queremos ya realmente seguir con este proyecto. Muy bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación. Los invitamos a que hagan su pregunta si tienen alguna duda. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lourdes Loza de Esquina 32. Si nos pudieran, por favor, repetir las cifras de atenciones de este año y pues también pues una opinión, ¿no? De la situación que hemos estado viviendo en las últimas semanas, de estos casos que han ahora sí que resultado de menores, incluso de 10 años, que han intentado llevar a cabo este tipo de cosas. Bien, excelente. Mencionaré algunas cifras que podrían ser llamativas. En el
año 2020, en todo lo que se vio en el año, se observó alrededor de 961 casos de cuadros depresivos. Y como mencionan las estadísticas, muy bien, alrededor del 15% de estos cuadros, muy bien, pueden llegar a presentar suicidio consumado. Ahorita, en el 2021, las estadísticas solamente de depresión se presentan alrededor de unos 483 casos. ¿Ok? Ahora, de los intentos suicidas, muy bien, hay que comentar que generalmente los intentos suicidas no se manejan en consulta externa, se manejan en hospitalización. Y eso es un criterio absoluto para manejar en un ambiente intrahospitalario. En el área de niños y adolescentes, generalmente es un criterio de inclusión, un criterio para poder vigilar muy bien las conductas mientras que se da un tratamiento. Y voy a hacer algo que no había pasado, yo no sé si en la existencia del hospital, pero algo es que llegamos a tener alrededor de 24 adolescentes ingresados. Y estos 24, por lo menos 21 tenían intentos suicidas. Okay. Esto es alarmante porque si se dan cuenta, entonces los servicios quedan cortos para atender las necesidades. Y eso es lo que, una de las cosas, agradecemos a estas empresas que apoyan, porque la intención no solamente es tratar, sino también prevenir. ¿Okay? Es algo que podría ayudar de manera notoria a tratar este problema que es prevenible. ¿Okay? Estas son más o menos las estadísticas que tenemos del año pasado a este año. Y con respecto a las situaciones que se han presentado, los casos que se han presentado, les mencionaba, estamos viendo una situación atípica. Ojo, esta situación atípica hace que sea no solamente un poco más propenso el tema de las situaciones emocionales, los cuadros depresivos, los cuadros de ansiedad, muy bien, y las complicaciones de estas, sino que también hace que sean más posible comentarlo. Muy bien, más posible divulgarlo. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación, poner el tema para poderlo conversar. Sí, algo que también hace que abramos los ojos es que muchas personas no se creían exentos de estas complicaciones. Y podemos ver que ni los jóvenes, ni adolescentes, ni los niños estamos exentos de una complicación como esta, como es el cuadro depresivo. Repito, y el cuadro de suicidio. Repito, no es instantáneo. No es algo que se me ocurrió ahorita. A pesar que la persona lo expresa así, es algo que genera primero un pensamiento. Y ese es lo que necesitamos trabajar, el pensamiento. A buscar la manera, y por eso están los especialistas. Algo que quiero aclarar es que a medida que el problema es complejo, mayor equipo multidisciplinario se necesita. Y el suicidio es un tema muy complejo. Tan complejo que no solamente depende del área médica, también depende del área social, depende también del área académica, depende también de situaciones de psicología, depende también de situaciones muy bien políticas, porque debemos, a final de cuentas, buscar aperturas para la atención de este caso. Y entonces, eso hace que sea un problema más complejo. Y al hacer un problema más complejo, eso hace que tengan mayor personal involucrados y hace también que el gasto, muy bien, sea una situación que en muchas ocasiones pueda ser un factor de que, muy bien, no motivante en situaciones políticas, sociales hablando. Pero sí, el tema del suicidio es complejo y es multidisciplinario, y eso es lo que hace que sea mucho más difícil poder tratarlo directamente. Pero aún de las dificultades, pues es nuestro deber tratarlo, es nuestro deber acercarnos, es nuestro deber no solamente como profesionales, sino como sociedad. Sí, ¿qué Hola. tal, doctor Cas? Buenos días, Lorena García de Punto Norte. Habla usted, bueno, de cuando son niños, cuando ya son adolescentes. ¿A qué edad se considera que este tema del suicidio ya consciente? ¿Y cuáles son las razones por las que a tan temprana edad ellos manifiestan los cantos suicidas que no quieren vivir? Muy bien.
como hablaba el socio cognitivo, la muerte es una pregunta. La muerte es un tema. La muerte es, a veces, en muchas ocasiones, muy bien, se considera una situación abstracta. Al decir abstracta es que no hay una definición clara, muy bien, que se pueda decir o que se pueda llegar a tener de manera cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al ser abstracto, entonces necesitamos cierta capacidad para poder conocer la abstracción. Esta capacidad se va formando alrededor de los 7 u 8 años, muy bien, para poder entender la irreversibilidad. Hablar de ese concepto, un concepto de irreversible, ¿no? Es decir, un niño que puede ver una caricatura, vamos a ver, en mis tiempos se podía ver fácilmente el Correcaminos y el coyote moría a cada rato, y no veíamos sufrimiento en los niños que ven eso. Pero realmente es que muere a cada rato, ¿no? Pero como el niño entiende el concepto de irreversibilidad, no entiende, él espera que aparezca la siguiente escena. Él espera que pueda volver, o sea, no entiende que falleció. Y eso te lo hace, y por eso la película, las caricaturas trabajan con eso. Cuando fallece muy bien alguien, un niño generalmente, menor de 7 años, que no ha vivido situaciones de guerra, situaciones sociales que involucran el concepto más claramente, tal vez espere que regrese esta persona que falleció. Y está esperando que regrese porque no entiende que la muerte es algo definitivo. Entonces, generalmente el concepto se va entendiendo alrededor de los 7 u 8 años de edad. Si el individuo, el niño, proviene de una situación de guerra, proviene de una situación de conflictos, de terrorismo, donde el tema de la muerte es un tema que se vive día a día, entonces lo entiende con mayor claridad, a pesar, muy bien, que no se espera, pero lo entiende, porque lo está viviendo el día a día. Bueno, para responder directamente a su pregunta, como sociedad estamos, a final de cuentas, viviendo las experiencias de violencia día a día. Vamos, no vamos muy lejos. Las narcoseries. No vamos muy lejos, ¿no? O sea, el vecino, el consumo, las guerras entre pandillas, las guerras entre narcos, las guerras. Eso hace que el tema pueda ser entendido mayor fácilmente. No, los niños, muy bien, adolescentes se deprimen, pero las complicaciones pueden ser distintas según la edad. Lamentablemente, como sociedad hemos, digamos que, disminuido el comportamiento de una infancia y lo hemos estado despertando estas situaciones antes de tiempo. Es como la sexualización de los niños, ¿no? Un niño, muy bien, de 7, 8, 9 años, muy bien, no debería por qué estar teniendo experiencias o conceptos, muy bien, que se esperan de personas adultas. Pero lamentablemente como sociedad hemos estado alimentando y por eso cada vez vemos con mayor evidencias adolescentes, preadolescentes e infantes, muy bien, que tienen situaciones de riesgo con el tema sexual. Así también de la muerte. Los niños se deprimen. No es más un berrinche. Los niños se deprimen, los niños tienen ansiedad, los niños tienen emociones. No solamente el adulto desempleado es el que tiene derecho a deprimirse. Un niño que pueda reprobar, también. Un niño que vea a su papá preocupado, vea a su papá con problemas de abuso de sustancias, vea la discusión continua, ve que tiene dificultades la familia económicas, genera ansiedad y genera preocupación. Entonces, sí, esos son al final de cuentas algunos problemas que podrían llegar a desarrollarse y el suicidio es una complicación de estos problemas. Datos claros, muy bien, según la edad, para poder determinar algunas situaciones. Ojo, como lo estoy diciendo, el suicidio es una complicación. La intención aquí no es la complicación, es antes de la complicación, porque la complicación ya va a estar, ¿no? O sea, no estoy esperando, ay, se suicidó porque ya es un acto consumado. Y no tampoco estoy esperando que haga la idea suicida. La que tenemos que es tratar antes. Y hay focos de alarma, cambios de humor, disminución de su aprovechamiento escolar, dificultades en la socialización, irritabilidad, dificultades para poder lograr el disfrute de actividades, dificultades para poder descansar. Cuando vean que hay un cambio de comportamiento, cuando vean que hay
aislamiento. Muy bien, son datos de alarma. Muy bien. Okay. Sí, es cierto, estos datos muy bien pueden ser un poco imprecisos, más cuando estamos viviendo una contingencia sanitaria. Y eso es lo que menciono que hace ahí un incremento. Buenos días. Mi nombre es Gerardo Andrade, soy de Semanario Z. Me gustaría hacerles la pregunta sobre, bueno, me ha tocado investigar tres suicidios últimamente, donde las personas son muy jóvenes. En dos de ellos, los casos consumían droga. Digo, desgraciadamente son personas muy jóvenes. El último, un joven de 25 años, ¿no? Que se colgó de un puente a la vista de todos, ¿no? Entonces me gustaría saber si de las personas que se quitan la vida, de los jóvenes, de los niños, ¿ustedes tienen detectados que consumen, la mayoría de ellos consumen droga o eso no tiene nada que ver? Ok, hay que entender algo, y eso existen factores de riesgo. Los factores de riesgo son factores emocionales, muy bien, y el consumo de sustancias, y eso quiero que entender, el consumo de sustancias es una complicación de decisiones emocionales. Una persona sana no va a consumir sustancias. ¿Me doy a entender? O sea, y esa es la parte que hablo, es una complicación. Y igual como las situaciones médicas, una complicación puede llevar a otra complicación. Entonces, muy bien. Si la pregunta es, doctor, los intentos suicidas que hemos reportado, ¿están relacionados con el consumo? Algunos adolescentes consumen, pero no la mayoría. No la mayoría. Pero sí se ha demostrado que el consumo de sustancias puede llevar a complicaciones como el suicidio. Porque lleva complicaciones de impulsividad también. Hay una relación entre el suicidio y la impulsividad. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Y también me gustaría saber si la víctima más joven que ustedes tienen detectado, ¿qué edad tenía? ¿De intento suicida? Sí. Ah, ok. De intento suicida alrededor de 12 años. ¿Y quien haya consumido el suicidio? Ah, no, porque nosotros no somos CEMEFO. O sea, a lo que voy es que a nosotros nos llega el problema estando vivo. Perfecto, gracias. Yo solamente quisiera hacer un comentario. En el año pasado y antepasado tuvimos una cantidad importante de pacientes hospitalizados, que no fueron solamente niños, sino fueron ya estudiantes universitarios de varias escuelas ya a nivel profesional. Esto para nosotros nos llamó mucho la atención, porque aquí sí no solamente fueron intentos suicidas, sino también suicidios consumados, que fue una alarma que tuvimos para hacer una campaña realmente de información y sobre todo hablar con las diferentes universidades para ponernos a sus servicios, porque y la gran mayoría fueron de carreras como medicina. Esto para nosotros es un foco rojo que hemos tratado ya los últimos 4 o 5 años con la campaña anual que hacemos contra el suicidio, porque nosotros registramos no ya que se suicidó, sino que el que está en proceso con intención o con idea suicida Y que llegue al hospital. Entonces, esto para nosotros ha sido muy importante porque es un tema prioritario en el hospital. A pesar de todas las enfermedades que tenemos que tratar, el suicidio es una prioridad para nosotros. Y es importante tocar el tema porque muchas personas no quieren llegar al hospital. Así es. Muchas personas temen llegar al hospital, muchas personas temen recibir ayuda, porque temen que si reciben ayuda ya no es algo real. Y eso es como aquel persona que tiene fiebre teme hacerse la prueba para que no salga COVID. Se haga o no se haga la prueba, tiene. La intención es poderlo tratar a tiempo para evitar una complicación. Una de las mejores prevención es pensar que yo podría tenerlo. Y por eso es importante cuidarnos. Y no solamente hablo del tema de la contingencia, sino también hablo de la situación emocional. Cuidarnos emocionalmente hablando para evitar una complicación. Doctor Bustamante, me gustaría preguntarle sobre esos estudiantes, si lo que ellos estaban ya ideando tenía que ver con la presión de los estudios, con alguna situación económica, ¿a
qué lo están relacionando ustedes o de acuerdo a los testimonios ahí en consulta? Sí, mira, los casos que hemos tenido de estudiantes de las diferentes universidades, pues han sido ya hospitalizados aquí en el hospital, porque tendrían que ser tratados por médicos psiquiatras y posteriormente ya con los tratamientos, con la hospitalización, se les da seguimiento a través de la consulta externa. Esto para nosotros ha sido muy importante, sobre todo un foco rojo que todos hemos tenido de un principio, en donde debemos hablar no solamente con las autoridades escolares, sino también con la familia, que es la parte importante para nosotros para poder llevar un control en la salud mental de estos jóvenes, ¿no? Claro. Ahora, creo que también es importante comentar que es un tema complejo. Es un tema complejo porque, ejemplos, ¿por qué pudo haber sido presión escolar y terminó con la novia? Y en ese momento había examen. ¿Cuál fue la causante? No sé si me estoy explicando. Es un tema, el suicidio no podemos decir fue esto. Eso es lo que hace el tema muy complejo. Muy, muy complejo porque no somos producto de una adicción. Somos producto de muchas adicciones. Lo que somos hoy día a día, lo que es el doctor Castro, el doctor Bustamante, no es de una adicción. Ha sido varias adicciones lo que ha llevado. Lo que conlleva a un cuadro depresivo no es una sola adicción. Lo que conlleva esta complicación, muy bien, no es solamente una adicción o un factor. Los factores se van sumando. Se van sumando. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Tal vez la gota que derramó el vaso fue que perdió el bolígrafo favorito, ¿no? O sea, pueden ser unos de ellos y queremos allá es drama por el bolígrafo, pero no sabemos lo que hay atrás. Por eso es importante la atención, su supervisión. Pero sí hay relacionado de que la ansiedad está relacionada y que también, muy bien, los cuadros afectivos que pueden llegar a tener estas complicaciones. Doctor, el caso de la educación en línea, ¿qué tanto secuela o estrés ha causado también en los niños y en los jóvenes que pudieran ellos sentirse desanimados? El tema del COVID, el que todo esto haya tenido pues un impacto así tan sorpresivo, ¿no? En el estilo de vida. Totalmente. Y ahí eso es un agregado de esto, ¿no? Un agregado. Si estamos hablando de un individuo, un chico de 12 años, que tiene dificultades académicas, pero allí va, sacó la primaria, está en primero de secundaria, allí va. Y que lo mantenía allí era jugar fútbol. ¿Qué pasa cuando hay una situación, o que lo que mantenía ahí era el contacto con el maestro? ¿Qué pasa cuando entonces se quita este soporte? Entonces, hay una avalancha de situaciones que pueden generar complicaciones de la situación previa que tenía. Entonces, está relacionado con la situación en línea, está relacionado con la falta de soporte. Pero por supuesto que sí, debido a la contingencia, las clases online son más estresantes. En muy pocas ocasiones son menos, y eso depende, pero la mayoría es más estresante porque las preguntas, el uno a uno, o por lo menos el contacto que se tiene con el individuo, muy bien, es educativo. No solamente aprendemos por leer, aprendemos observando, viendo, conviviendo. Como seres humanos somos seres sociables y muchas veces la sociedad es lo que nos educa. El ir a clase nos educa. El compañerismo es lo que nos educa. Entonces sí ha habido, a final de cuentas, un incremento en el pobre manejo de la ansiedad. Y ha habido entonces, puede haber una complicación. Por eso mencionaba sobre el hospital, ¿no? Que llegamos a tener los 21 casos porque en muchos de estos no es directamente la clase en línea. Digamos que la clase en línea fue la gota, lo que estaba previamente. Ahí iba el barquito y llegó una tormenta. Entonces, tiene que ver mucho que ver con el soporte y con las dificultades que tenemos los individuos de tratar a tiempo. Y estas personas debían haber sido tratadas anteriormente, sí, para evitar, porque no sabemos cuándo va a haber una tormenta. No tenemos una planificación de las contingencias que van a haber a futuro. Lo que sí ya sabemos a partir de ahora es que esto va a ser cada vez más frecuente. No, y sobre todo platicando con maestros, en donde el niño estaba tomando las clases en forma virtual y con la mamá a un lado. Eso también fue algo inusual
en donde la mamá tuvo también problemas de estar enseñando al niño y contestando las preguntas del maestro para que el niño las respondiera. Entonces ya era un problema dual que se estaba afectando tanto a la mamá como al niño, ¿no? Sí, estamos hablando de una familia disfuncional, una familia donde hay violencia. El ir a la escuela tal vez era una bocanada de aire fresco. Ahora entonces estar todo el día ahí sentado y al lado de la mamá que tal vez tenga situaciones, dificultades y no pueda manejarlos, pues es un factor estresante. Tenemos una pregunta más por parte de Alejandra Camarena de Síntesis. Son varias preguntas. ¿Quiénes son los más propensos a cometer suicidios? ¿Los hombres o mujeres? ¿Cuál es el proceso que se sigue después que una persona intenta suicidarse? ¿Cuántas personas que han intentado suicidarse han ingresado hasta la fecha aquí supongo que aquí en el hospital? Y no le entiendo a lo que ya escribió después. Adelante, doctor. Muy bien. Como comentábamos, voy a otra vez nuevamente a leer la prevalencia. Es importante entender que alrededor de 4 a 3 hombres cometen suicidio por cada mujer. Es decir, los hombres se suicidan más. Las damas lo intentan más, pero los hombres llegan a tener el acto consumado. ¿Ok? Es importante entonces, ver si el hombre es de mayor prevalencia que sea hombre. Es una situación. El rango de edad que mayor incremento es hombres de 15 a 25 años de edad. Es el mayor incremento que se ha observado, que se ha determinado. Entonces, hablamos de parte de adolescencia y de una juventud temprana. Posteriormente, se disminuye un poco y luego otra vez vuelve a incrementar en adultos mayores. La otra, como mencionaron sobre el hospital, muy bien, los cuadros depresivos, ¿ok? La intención es manejarlos de manera ambulatoria, fuera de la hospitalización. Se hospitaliza cuando hay situaciones de riesgo que atenten. Entonces, muy bien, el intento suicida, no el suicidio consumado, el suicidio consumado ya está muerto. El intento suicida es un criterio hospitalario. Y habría que también comentar que por cada intento hay alrededor de 10 a 15. Por cada suicidio, disculpe, hay alrededor de 10 a 15 intentos previos. En adolescentes sí se ha notado, a final de cuentas, un incremento, ¿okay? Notable en esta situación, llegando a comentarnos que por lo menos llegamos a tener una época de 21 pacientes ingresados con tentativa de suicidios graves. ¿Ok? Eso quiere decir que tenía tentativas de suicidio que podían ser considerados. Ojo, en las valoraciones, una vez que se llega a hacer un intento suicida, las valoraciones consistirán en ver muy bien esta intención y valorar 2 cosas: la intencionalidad y la gravedad. ¿Ok? Hay la intencionalidad y la gravedad. Eso se hace a través de las entrevistas, eso se hace a través de las escalas, eso se hace para valorar la complicación y también valorar, a final de cuentas, el factor el trastorno, el factor emocional previo de esta complicación. Se tiene que tratar la complicación y se debe tratar también el factor situación emocional, el trastorno previo. ¿Okay? Como decíamos, el suicidio no es algo instantáneo, es algo que es prevenible porque es una situación que lleva un tiempo preparar. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas. Agradecemos a todos los participantes en esta conferencia de prensa, no sin antes solicitarles que nos apoyen en este redondeo en coordinación con Farmacias ISA y el Hospital de Salud Mental a favor de un programa de prevención de suicidio en menores de edad. Muchísimas gracias a todos los participantes, estamos a sus órdenes. Gracias. Y muchas gracias por parte del Hospital de Salud Mental a Farmacia ISA por este apoyo. Que tenga la confianza que va a ser dirigido especialmente para intentos suicida en niños y adolescentes. Y esto para nosotros nos fortalece mucho, también no solamente para trabajo en el hospital, sino también trabajo extramuros en la prevención. Muchas gracias. No, y vamos a estar al contrario, a ustedes estamos en contacto. Hasta luego. Bye. Gracias a todos.